página 28 de 339. Economía de la Edad de Piedra, por Marshall Salins, 1974. Capítulo 1. 1.4. La subsistencia. Cuando Herskovits escribía su Antropología Económica, 1958, era común en la práctica antropológica tomar a los bosquimanos o a los nativos australianos como ejemplo clásico de un pueblo cuyos recursos económicos son de lo más escasos, en una situación tan precaria que solo un trabajo muy intenso hace posible la supervivencia. En la actualidad, la interpretación clásica puede ser justamente anulada por abundantes evidencias obtenidas de estos dos grupos. Un argumento muy convincente puede ser el hecho de que los cazadores y recolectores trabajen menos que nosotros, y que, más que un trabajo continuo, la consecución de alimentos es intermitente, dejando mucho tiempo para el ocio, lo cual redunda en una proporción de sueño durante el día per cápita y por año mayor que en cualquier otra condición social. Parte de la evidencia más importante en lo que a Australia se refiere aparece ya en fuentes tempranas, pero podemos considerarnos afortunados en especial por poseer los abundantes datos reunidos por la American Australian Scientific Expedition de 1948 a Arnhem Land, publicados en 1960. Estos datos sorprendentes deben llevar a una revisión de los informes sobre Australia durante más de un siglo, e incluso tal vez de un periodo aún mayor del pensamiento antropológico. La investigación clave fue un estudio temporal de la caza y la recolección llevado a cabo por Carty-Incartur, 1960, unido a un análisis de Incartur sobre el producto alimenticio. Los gráficos 1.1 y 1.2 sintetizan los estudios principales sobre producción. Se basaron en observaciones breves realizadas durante periodos no ceremoniales. El informe sobre Fish Creek, 14 días, es más extenso y detallado que el de Empleby, 7 días. Solo se ha tenido en cuenta el trabajo de los adultos, según tengo entendido. Los diagramas incluyen información sobre caza, recolección de plantas, preparación de comidas y reparación de armas tal como fueron tabulados por los etnógrafos. Los habitantes de los dos poblados eran australianos nativos de condición libre que vivieron fuera de la misión o de cualquier otro establecimiento durante el periodo de estudio, aunque esa no fuera necesariamente su situación permanente o aún ordinaria. Fish Creek era un poblado tierra adentro en la occidental Arnhem Land que se componía de 6 varones adultos y 3 mujeres también adultas. Empleby era un enclave costero en Groote Eylandt, vivían allí 4 adultos varones, 4 hembras adultas y 5 jóvenes y niños. Fish Creek fue investigada al finalizar la estación seca, cuando el aprovisionamiento de alimentos vegetales era bajo, la caza del canguro era provechosa. Si bien los animales se volvían cada vez más cautelosos ante el insistente acecho. En Empleby abundaban los alimentos vegetales, la pesca era variable, pero en conjunto resultaba buena en comparación con la de otras aldeas costeras que visitó la expedición. Los recursos básicos de Empleby eran superiores a los de Fish Creek. La mayor cantidad de tiempo dedicada a la recolección de comida en Empleby podía deberse entonces a los requerimientos de la manutención de 5 niños. Por otra parte, el grupo de Fish Creek sostenía a un especialista virtualmente en régimen de jornada completa de trabajo y parte de la diferencia en horas trabajadas puede representar una variación normal del interior a la costa. En la caza de tierra adentro, los productos apreciados se presentan en elevado número. Por eso un día de trabajo puede producir sustento para 2 días. Un régimen pescador-recolector quizá arroja resultados inferiores, aunque estables, recompensando esfuerzos un poco mayores y más constantes. Debemos tener serias reservas respecto de sacar conclusiones generales o históricas de los datos provenientes de Arnhem Land si los tomamos en forma aislada. No solo porque el contexto distaba mucho de ser puro y porque el periodo de estudio fue demasiado breve, sino también porque ciertos elementos de la situación moderna pueden haber elevado la productividad por encima de los niveles aborígenes, por ejemplo, las herramientas de metal o la reducción de las presiones locales en lo referente a la consecución de alimentos efectuada por la despoblación.
Existen todavía otras dos circunstancias actuales que, por el contrario, reducirían la eficiencia económica, que en vez de neutralizar nuestras dudas no hacen más que redoblarlas. Por ejemplo, es probable que estos cazadores semi-independientes no sean tan hábiles como sus ancestros. Por el momento, consideremos las conclusiones a que se arribó sobre Arnhem Land como experimentales, potencialmente dignas de crédito en la medida en que estén abonadas por otros relatos etnográficos o históricos. La conclusión más obvia e inmediata es que la población no trabaja mucho. El promedio de tiempo que cada persona dedica diariamente a la recolección y preparación de alimentos es de 4 o 5 horas. Además, no trabajan de manera continuada. La búsqueda de medios de sustento era muy intermitente. Se detenía en el momento en que la gente había reunido lo suficiente para subvenir las necesidades del momento, circunstancia que les permitía disponer de una gran cantidad de tiempo libre. Está claro que en la subsistencia, al igual que en otros sectores de la producción, tenemos que vérnoslas con una economía de objetivos específicos y limitados. La caza y la recolección son actividades propensas a que estos objetivos se cumplan de manera irregular, de tal modo que las pautas de trabajo se hacen consecuentemente erráticas. Más adelante, afloró una tercera característica de los cazadores y recolectores que no podía imaginarse partiendo de los conocimientos recibidos, más bien que esforzarse hasta los límites que permite la labor disponible o los recursos a mano. Estos australianos utilizan, al parecer, sus posibilidades objetivas, desde el punto de vista económico, en un grado inferior a cómo podrían hacerlo. La cantidad de alimento recolectada en un día por cualquiera de estos grupos podría, en todo momento, haber sido superior. Aunque la búsqueda de alimentos era, para las mujeres, una tarea que tenían que realizar día tras día sin excepción, ver si no nuestras figuras 1.1 y 1.2, con mucha frecuencia hacían un alto para descansar y no ocupaban todas las horas diurnas en recolectar y preparar alimentos. La recolección de alimentos que realizaban los hombres tenía un carácter más esporádico, y si un día lograban reunir una buena cantidad, por lo regular descansaban al siguiente. Quizá inconscientemente contrastaran el beneficio de disponer de mayores reservas de comida con el esfuerzo que implicaba el recolectarla, quizá tengan su propia medida de lo que es suficiente y cuando la recolección ha llegado a ese punto se detienen. Cartur, 1960, página 92. De aquí se desprende, en cuarto lugar, que la economía no era una exigencia física. Las anotaciones del diario de los investigadores dan cuenta de que la gente determinaba su propio ritmo. Solo en una ocasión se describe a un cazador como totalmente exhausto. Carty Cartur, 1960, Paz. 156. Ni los mismos pobladores de Arnhem consideran una carga la tarea de la subsistencia. Por cierto, no la toman como un trabajo desagradable que haya que completar cuanto antes sea posible, ni tampoco como un mal necesario que deba posponerse tanto como se pueda. Cartur, 1960, página 92-14. A propósito de este, y también en relación con el uso por debajo de sus posibilidades que hacen de los recursos económicos, es notable que los cazadores de Arnhem Land parecen haber estado descontentos con su desnuda existencia. Al igual que otros australianos, confróntese Worley, 1961, página 173, se convierten en personas insatisfechas por una dieta invariable. Una parte de su tiempo parece haberse gastado en el aprovisionamiento de artículos alimenticios variados más que en el mero abastecimiento. Carty Cartur, 1960, página 192. De cualquier modo, la ingesta dietética de los cazadores de Arnhem Land era la adecuada según los patrones del National Research Council of America. El promedio de consumo diario per cápita en Emple Bay era de 2.160 calorías. Periodo de observación de solo 4 días, y en Fish Creek, de 2.130 calorías, 11 días. La tabla 1.1 muestra el promedio de consumo diario de distintos alimentos, calculada por Cartur según los porcentajes de raciones dietéticas aconsejadas por el National Research Council of America. Para finalizar, ¿qué es lo que dice el estudio de Arnhem Land sobre la famosa cuestión del ocio?
Según parece, la caza y la recolección pueden proporcionar un alivio extraordinario a las preocupaciones económicas. El grupo de Fish Creek mantenía a un artesano ocupado toda la jornada, un hombre de unos 35 o 40 años cuya verdadera especialidad parecía, sin embargo, ser la holgazanería. No salía nunca de caza con los hombres, pero un día se dedicaba con ardor a pescar con la red. En ocasiones, se dirigía al monte en busca de nidos de abejas salvajes. Willira era un experto artesano que reparaba las lanzas y los arpones, hacía pipas y flautas y tenía una gran habilidad para poner mangos a un hacha de piedra cuando alguien se lo pedía. Aparte de estas ocupaciones pasaba la mayor parte de su tiempo hablando, comiendo y durmiendo. Carty Cartur, 1960, página 148. La situación de Willira no era del todo excepcional. Gran parte del tiempo de los cazadores de Arnhem Land era tiempo libre, empleado en descansar y dormir. Véanse las tablas 1.2 y 1.3. La otra ocupación más importante que alternaba con el trabajo de una manera complementaria era el sueño. Aparte del tiempo, principalmente entre actividades bien definidas y durante las horas de cocinar, dedicado al intercambio social en general, a conversar, chismorrear y otras actividades semejantes, algunas horas del día se dedicaban a descansar y dormir. Por lo general, si los hombres estaban en el campamento, dormían después del almuerzo entre 1 hora o 1 hora y media e incluso más en algunas ocasiones. También al volver de la caza o la pesca acostumbraban echar una pequeña siesta, o bien inmediatamente después de llegar, o bien mientras se cocinaba lo que habían cazado. En Emple Bay los hombres dormían si regresaban al campamento antes de las 4 de la tarde, pero no después de esa hora. Cuando se quedaban en el campamento todo el día dormían a las horas más extrañas y siempre después del almuerzo. Las mujeres cuando salían al bosque para la recolección, parecían descansar con más frecuencia que los hombres. Si se quedaban en el campamento todo el día también dormían a horas insólitas, a veces durante bastante tiempo. Carty Cartur, 1960, página 193. El hecho de que los habitantes de Arnhem Land no produzcan cultura no se debe estrictamente a falta de tiempo, sino a que las manos permanecen ociosas. Esto en lo que se refiere a la condición de los cazadores y recolectores de Arnhem Land. En cuanto a los bosquimanos, comparados en el aspecto económico con los cazadores australianos por Herskovits, dos excelentes informes recientes de Richard Lee demuestran que su condición es la misma en realidad. Lee, 1968, 1969. La investigación realizada por Lee merece una atención especial no solo por referirse a los bosquimanos, sino porque específicamente habla de la rama Dove de los bosquimanos Kung, vecinos de los Nyae acerca de cuya subsistencia en un contexto de abundancia material, la señora Marshall expresó importantes reservas. Los Dove ocupan una zona de Botsuana donde los bosquimanos Kung han vivido por lo menos durante 100 años, pero hace poco tiempo han empezado a sufrir presiones de desalojo. Los Dove, sin embargo, han dispuesto de metales desde 1880-1890. Se realizó un estudio intensivo de la producción de alimentos en un campamento de estación seca con una población, 41 personas, que representaba el promedio de tales establecimientos. Las observaciones abarcaron 4 semanas durante julio y agosto de 1964, un periodo de transición de una estación del año más favorable a otra menos favorable y, por tanto, bastante representativo, al parecer, de las dificultades de subsistencia más comunes. A pesar de la baja precipitación pluvial, de 98 a 160 cmj, Lee descubrió en la zona de los Dove una sorprendente abundancia de vegetación. Los alimentos eran a la vez variados y abundantes, en particular, el fruto del mango, tan rico en cualidades alimenticias, tan abundante que millones de estos frutos se pudrían sobre el suelo cada año por falta de recolección. Todas las referencias al respecto están en Lee, 1969, página 59.
Esta apreciación de los recursos locales es de la mayor importancia en su totalidad si se considera que el trabajo etnográfico de Lee se llevó a cabo en el segundo y tercer años de una de las sequías más prolongadas de la historia de África del Sur, 1968, página 39, 1969, página 73n. Sus informaciones respecto al tiempo empleado en la recolección de los alimentos son extraordinariamente similares a las observaciones hechas en Arnhem Land. La tabla 1.4 sintetiza los datos reunidos por Lee. Las cifras correspondientes a los bosquimanos demuestran que la labor de caza y recolección realizada por un hombre bastará para sostener a 4 o 5 personas. Si nos basamos en el valor aparente, la recolección de alimentos realizada por los bosquimanos es más eficiente que la producción de las granjas francesas en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando más del 20% de la población se encargaba de alimentar al resto. Debemos reconocer que la comparación es equívoca, pero es aún más sorprendente. En el total de la población de bosquimanos de condición libre, con quienes Lee tomó contacto, solo un 61,3%, 152 de 248, producían realmente alimentos, los restantes eran, o demasiado jóvenes, o demasiado viejos, como para que su contribución pudiera considerarse importante. En el campamento particular que se investigó, el 65% eran efectivos. Por consiguiente, la proporción de productores de alimentos respecto del total de la población es, en realidad, de 3 a 5 o de 2 a 3. Pero este 65% de las personas trabajaba solo durante un 36% de su tiempo, y el 35% restante no trabajaba en absoluto. Lee, 1969, página 67. Esto representa, para cada trabajador adulto, alrededor de 2 días y medio de trabajo por semana. En otras palabras, cada individuo productivo se mantenía a sí mismo y a los que de él o ella dependían y todavía tenía de 3 días y medio a 5 días y medio libres para otras actividades. Un día de trabajo tenía alrededor de 6 horas, de aquí que una semana de trabajo de los Dove represente alrededor de 15 horas, o un promedio de 2 horas y 9 minutos por día. Incluso más baja que lo que es norma en Arnhem Land. Esta cifra excluye, sin embargo, las tareas de la cocina y la preparación de los implementos de trabajo. Teniendo en cuenta todo esto, las tareas de subsistencia de los bosquimanos guardan una estrecha similitud con las de los nativos australianos. También, al igual que los australianos, los bosquimanos dedican al ocio o a actividades recreativas el tiempo que no ocupan en tareas de subsistencia. Nuevamente se detecta aquel ritmo característico del Paleolítico de un día o dos en actividad y un día o dos inactivo, estos últimos pasados de manera intermitente en la aldea. Si bien la recolección de alimentos es la actividad productiva primaria, Lee escribe, la mayoría del tiempo de que disponen estas gentes, 4 a 5 días por semana, se emplea en otras actividades, tales como descansar dentro del poblado o visitar otras aldeas. 1969, página 74. Una mujer recolecta en un día comida suficiente para alimentar a su familia durante 3 días, y el resto de su tiempo lo pasa en el poblado confeccionando adornos, visitando otros poblados o atendiendo a las visitas de otras aldeas. Cuando permanece en casa, los trabajos rutinarios de la cocina, tales como cocinar, descascarar frutos, juntar leña para hacer fuego, e ir a buscar agua, le insumen de 1 a 3 horas de su tiempo. Este ritmo de trabajo ininterrumpido y descanso también ininterrumpido se mantiene a lo largo de todo el año. Los cazadores tienden a trabajar más frecuentemente que las mujeres, pero su plan de trabajo es desigual. No es raro que un hombre cace con avidez durante una semana y deje luego de cazar durante 2 o 3. Como quiera que la caza es algo impredecible y está sujeta a un control mágico, los cazadores experimentan algunas veces una temporada de mala suerte y dejan de cazar durante un mes o más. Durante estos periodos, las visitas, los pasatiempos y, en especial, la práctica de las danzas, son las actividades primordiales de los hombres. 1968, página 37.
El rendimiento diario per cápita en orden a la subsistencia de los bosquimanos Dove era de 2140 calorías. Sin embargo, teniendo en cuenta el peso corporal, las actividades normales y la composición de la población Dove, según el sexo y la edad, le estima que cada habitante necesita solo 1975 calorías per cápita. El excedente de comida seguramente iba a alimentar a los perros que comían las sobras de la gente. Puede sacarse la conclusión de que los bosquimanos no llevan una existencia infradotada al borde de la inanición como se ha supuesto comúnmente. 1969, página 73. Tomados aisladamente, los informes sobre Arnhem Land y los bosquimanos lanzan un desconcertante si no decisivo ataque sobre las atrincheradas posiciones teoréticas. Artificial en cuanto a su construcción, el estudio sobre los bosquimanos, en particular, se considera con razón equívoco. Pero el testimonio de la expedición a Arnhem Land coincide en muchos aspectos con las observaciones realizadas en otras partes de Australia, al igual que en otras zonas habitadas por cazadores y recolectores. La mayoría de los datos procedentes de Australia se remonta al siglo XIX y algunos fueron proporcionados por agudos observadores que tuvieron buen cuidado de hacer a un lado a los aborígenes que habían entrado en relación con europeos, porque su abastecimiento de comida está restringido, y en muchos casos, se los desaloja de los pozos de agua que son los centros de sus mejores zonas de caza. Spencer y Gillen, 1899. Página 50. El caso está del todo claro en lo que se refiere a las zonas ricas en agua del sudoeste de Australia. Los aborígenes de esas partes se vieron favorecidos con una provisión de peces tan importante y fácil de obtener que un colono de la época victoriana de la década de 1840 tuvo que preguntarse cómo pasaba el tiempo aquel sabio pueblo antes de que llegara mi expedición y les enseñara a fumar. Curr, 1965. Página 109. El fumar, al menos, resolvió el problema económico, es un decir, una vez adquirido el hábito. Las cosas se deslizaron fluidamente y sus horas de ocio se dividieron entre darle a la pipa el uso apropiado y pedirme tabaco. Con mayor seriedad, el viejo colonizador intentó hacer una estimación de la cantidad de tiempo que dedicaba a la caza y a la recolección la gente del entonces distrito de Port Phillip. Las mujeres se alejaban del poblado en expediciones de recolección alrededor de 6 horas por día, la mitad de ese tiempo lo pasaban entretenidas afuera, a la sombra, o junto al fuego. Los hombres salían a cazar poco después de que las mujeres habían abandonado la aldea y retornaban casi a la misma hora. Página 118. Curr encontró la comida obtenida de este modo de regular calidad, si bien conseguida con facilidad, para lo cual eran suficientes las 6 horas por día. No hay duda de que la región hubiera podido alimentar al doble de los negros que viven en ella. Página 120. Comentarios muy similares escribió otro veterano, Clement Hodgkinson, refiriéndose a un medio análogo del noreste, New South Wales. Algunos minutos dedicados a la pesca proporcionaban alimento suficiente para dar de comer a toda la tribu. Hodgkinson, 1845. Página 223, comparece Yat, 1965, Paz. 103-104. En realidad, a todo lo largo y ancho de la zona que se extiende sobre la costa oriental, los negros nunca han sufrido escasez de alimentos en la medida en que muchos conmiserativos escritores han supuesto. Hodgkinson, 1845. Página 227. Pero las gentes que ocupaban estas regiones más fértiles de Australia, especialmente en el sudeste, no han sido incorporadas al estereotipo actual de aborigen. Fueron tempranamente aniquilados. Como lo fueron los de Tasmania, de los cuales escribió Bonwick. Los aborígenes no carecían nunca de comida, aunque la señora Somerville se ha arriesgado a decir en su Physical Geography que eran realmente miserables en un país en donde los medios de subsistencia resultaban insuficientes. El Dr. Jeanneret, protector en una época, escribe, deben haber estado provistos con extraordinaria abundancia y con poco esfuerzo de su parte. Bonwick, 1870, página 14.
La relación de los europeos con estos negros fue conflictiva y tuvo como objetivo la posesión de las riquezas del continente. Se sustrajeron muy poco al proceso de destrucción, o les faltó inclinación para dedicarse al lujo de la contemplación. De los acontecimientos, la conciencia etnográfica heredaría solamente un magro producto. En su mayor parte se trataba de grupos interiores, habitantes del desierto, principalmente los Arunta. No es que los Arunta lo pasen tan mal, por lo general su vida no tiene mucho de miserable o de dura. Spencer y Gillen, 1899, página 7. Esto a modo de contraste con otras tribus más internadas en el desierto central australiano y específicamente en circunstancias ordinarias, no en los periodos de largas sequías en los que pasan privaciones. Spencer y Gillen, 1899, página 7. Pero las tribus centrales no deben considerarse, en cuanto a cifras o a adaptación ecológica, representativas de los australianos nativos, comparece Mejit, 1964. El siguiente cuadro de la economía indígena trazado por John Edward Eyre, que recorrió la costa sur, penetró en territorio de los Flinders y pasó una temporada en la zona de los Murray, más rica que la anterior, tiene por lo menos derecho a ser considerado representativo. En la mayor parte de Nueva Holanda, donde no se han establecido los europeos y donde, sin excepciones, es posible procurarse permanentemente agua fresca, el nativo no experimenta dificultad alguna para conseguir comida en abundancia durante todo el año. Es verdad que las características de su dieta varían con el cambio de estaciones y con las condiciones del terreno que habita, pero es muy raro que alguna época del año o algún tipo de suelo no le proporcione tanto alimentos vegetales, como animales. De estos artículos, fundamentales para la alimentación, muchos no solo se encuentran en abundancia, sino en cantidades tan vastas en las estaciones propicias como para abastecer durante un tiempo considerable de abundantes medios de subsistencia a muchos cientos de nativos congregados en un lugar. En muchos puntos de la costa y en los ríos interiores más caudalosos, se obtienen peces muy sabrosos y en gran abundancia. En el lago Victoria, he visto a 600 nativos acampar juntos, todos ellos vivían en ese momento de los peces que sacaban del lago y tal vez de las hojas del mesembrillantemo. Mientras estuve entre ellos nunca observé escasez de ningún tipo en sus poblados. En Morande, en la época del año en que el Murray inunda vastas extensiones de terreno, el agua brota de la tierra y los cangrejos suben a la superficie. En cantidades tales que he visto a 400 nativos alimentarse de ellos durante semanas enteras, mientras que el número que se perdía o se desechaba hubiera podido sustentar a 400 más. También en el Murray se puede obtener una provisión ilimitada de pescado hacia principios de diciembre. La cantidad de pescado reunida en unas pocas horas es increíble. Otro de los alimentos favoritos e igualmente abundante durante una época determinada del año en la porción oriental del continente, es una especie de mariposa nocturna que los nativos buscan en las cavidades y huecos de las montañas de ciertas zonas. Las puntas, las hojas y los tallos de una especie de berro, recolectados en la estación del año adecuada, constituyen la fuente de alimentación muy apreciada e inagotable de una enorme cantidad de nativos. Hay muchos otros artículos de alimentación entre los nativos igualmente abundantes y valiosos que los enumerados. Eyre, 1845, vol. 2, páginas 250-254. Tanto Eyre, como Sir George Grey, cuya viva percepción de la economía indígena ya hemos observado, siempre he encontrado la mayor abundancia en sus chozas, dejaron evaluaciones específicas, en horas por día, de los trabajos que los australianos realizan para su subsistencia. En el caso de Grey, el estudio abarcó a los habitantes de zonas bastante inhóspitas del oeste de Australia. El testimonio de estos caballeros y exploradores coincide, en muchos aspectos, con los promedios de Arnhem Land obtenidos por Carty y Cartur. En todas las estaciones normales, dice Grey, es decir, cuando los nativos no se ven confinados a sus chozas a causa del mal tiempo,
pueden obtener en 2 o 3 horas una cantidad suficiente de comida para el día, pero su costumbre es ir indolentemente de un sitio a otro, recolectando con aire perezoso mientras caminan. 1841, volumen 2, página 263, la cursiva me pertenece. De un modo semejante, afirma Eyre, casi en todas las partes del continente que he visitado, donde la presencia de los europeos o su aprovisionamiento no ha limitado o destruido sus medios originales de subsistencia, he observado que los nativos podían, por lo general, procurarse en 3 o 4 horas toda la comida que necesitaban para el día, y eso sin fatigarse o afanarse. 1845, Paz. 254-255, la cursiva me pertenece. La misma discontinuidad del trabajo observada por Carturing-Carty, la costumbre de alternar la búsqueda con el sueño, se repite, además, en observaciones tempranas y recientes reunidas a lo largo de todo el continente. Eyre, 1845, vol. 2, Paz. 253-254, Bulmer, en Smith, 1878, volumen 1, página 142, Mateu, 1910, página 84, Spencer y Gillen, 1899, página 32, Yatt, 1965, Paz. 103-104. Basedow lo interpretó como una costumbre general de los aborígenes, cuando sus asuntos marchan de una manera armoniosa, cuando tienen la caza asegurada y agua a su disposición, aborígenes hacen su vida tan fácil como les es posible, incluso pueden llegar a parecer haraganes a los forasteros. 1925, página 116. Basedow disculpa más adelante la holgazanería de la gente sobre la base de que comen en demasía, para seguir disculpando el exceso de comida a la luz de las épocas de hambre que sufren los nativos, situación que explica más adelante como causada por las sequías que asolan a Australia y cuyos efectos ha exacerbado todavía más la explotación del país por los blancos. En cuanto al África, los Hadza hace mucho tiempo que disfrutan de una tranquilidad semejante, siendo el peso de sus labores de subsistencia no más extenuante en horas por día que el de los bosquimanos o los aborígenes australianos. Woodburn, 1968. Habitantes de una zona de excepcional abundancia en cuanto a animales y a aprovisionamiento regular de vegetales, viven en los alrededores del lago Eyasi. Los Hadza parecen mucho más preocupados por los juegos de azar que por los azares de la caza. En especial durante la larga estación seca pasan la mayor parte de los días en el juego, tal vez solo para perder las flechas con punta de metal que en otras oportunidades necesitan para la caza mayor. De todos modos, muchos hombres están bastante mal preparados para la caza mayor, aunque posean las flechas necesarias. Solo hay una pequeña minoría, según dice Woodburn, de cazadores activos de animales grandes, y aunque las mujeres realizan un trabajo más constante de recolección de vegetales, lo hacen a un ritmo tranquilo y en periodos de trabajo no muy prolongados. Compárese página 51, Woodburn, 1966. A pesar de esta parsimonia y de una cooperación económica limitada, los Hadza obtienen, sin embargo, comida suficiente sin esfuerzos excesivos. Woodburn hace la siguiente estimación aproximada de las exigencias del trabajo de subsistencia. A lo largo de todo el año, tal vez se emplee un promedio de 2 horas diarias en la consecución de los alimentos. Woodburn, 1968, página 54. Resulta interesante que los Hadza, instruidos por la vida, y no por la antropología, rechacen la revolución neolítica para preservar su ocio. Aunque están rodeados por agricultores, hasta hace poco se negaron a dedicarse a la agricultura alegando, principalmente, que eso implicaría un duro trabajo. Esta frase aparece en un trabajo de Woodburn distribuido en el simposio celebrado en Wenner Gren sobre el hombre cazador, aunque se la repite solo elípticamente en la memoria publicada del mismo, 1962, página 55. Espero no cometer una indiscreción o una incorrección al citarla aquí. En esto se parecen a los bosquimanos, que responden a la cuestión neolítica con otra pregunta,
¿Para qué plantar cuando hay tantos frutos de mongo en el mundo? Lee, 1968, página 33. Woodburn, además, tuvo la impresión, aunque todavía no confirmada, de que los Hadza emplean, en realidad, menor energía, y, tal vez, menos tiempo, que sus vecinos, los agricultores del África Oriental, 1968, página 54. La agricultura es en efecto el primer ejemplo de trabajo servil en la historia del hombre. De acuerdo con la tradición bíblica, el primer criminal, Caín, es agricultor. Lafargue, 1911, 1883, página 11n. Es notable también que los agricultores vecinos tanto de los bosquimanos como de los Hadza estén listos para volver a modos de vida más dependientes de la caza y la recolección cuando viene la sequía y el hambre amenaza. Woodburn, 1958, página 54, lee, 1968, páginas 39-40. El principio de cambiar los continentes, pero no los contenidos, el caprichoso cometido económico del cazador de América del Sur, podría ser tomado también por un observador europeo como una incurable disposición natural. Los Yamana no son capaces de mantener un trabajo duro y constante, hecho que provoca la consternación de los granjeros y patrones europeos para quienes suelen trabajar. Su trabajo depende más bien de arranques, y en esos esfuerzos ocasionales pueden desarrollar una energía considerable durante un cierto tiempo. Después de esto, sin embargo, muestran deseos de un periodo de descanso cuya duración no es posible calcular y que consiste en quedarse tirados por allí sin hacer nada y sin mostrar grandes signos de fatiga. No cabe duda de que repetidas irregularidades de este tipo desesperan al patrón europeo, pero el indio no puede evitarlo. Se trata de una disposición natural. Gusinde, 1961, página 27. Este disgusto común por el trabajo prolongado manifestado por los actuales pueblos primitivos que trabajan para los europeos, disgusto que además no se restringe a los ex-cazadores, podría haber alertado a la antropología acerca del hecho de que la economía tradicional había conocido solo modestos objetivos, tan fácilmente alcanzables como para que permitiesen una gran libertad, un considerable aligeramiento del mero problema de ganarse la vida. La economía de los cazadores puede también presentar comúnmente bajos porcentajes a causa de su presunta incapacidad para mantener una producción especializada. Compare César, 1934-35, página 37, Radcliffe Brown, 1948, página 43, Spencer, 1959, Paz. 155, 196. 251, Lothrop, 1928, página 71, Stewart, 1938, página 44. Si no existe especialización, es a todas luces por falta de un mercado, no por falta de tiempo. La actitud del cazador, respecto de la agricultura, nos lleva, finalmente, a una serie de consideraciones sobre su relación con la consecución de alimentos. Una vez más nos internamos en el campo de la economía, campo a veces subjetivo y siempre difícil de entender, donde, además, los cazadores parecen deliberadamente inclinados a desbordar nuestra comprensión con costumbres tan extrañas que invitan a interpretaciones extremas de que o bien estas gentes son tontas, o bien no tienen realmente nada de qué preocuparse. Esta sería una deducción verdaderamente lógica sobre la parsimonia del cazador, si fuera cierta la premisa de que su condición económica es realmente apremiante. Por el contrario, si es fácil procurarse medios de vida, si uno puede, por lo general, esperar que todo salga bien, entonces la aparente imprudencia de estas gentes no puede ya considerarse como tal. Dirigiéndose a los singulares adelantos de la economía de mercado, a su institucionalización de la escasez, Karl Polanyi dijo que nuestra dependencia animal con respecto a la comida ha sido puesta al descubierto y se ha permitido que nuestro miedo a morirnos de hambre saliera a la luz. Nuestra humillante esclavización a lo material que toda cultura humana está destinada a mitigar, ha sido transformada deliberadamente en algo más riguroso. 1947,
Página 115. Pero nuestros problemas no son los de los cazadores y recolectores. Más bien es una prístina opulencia lo que caracteriza su organización económica, una confianza en la abundancia de los recursos naturales y no la desesperación por lo inadecuado de los medios humanos. Mi opinión es que los mecanismos salvajes, por otra parte, furiosos, se vuelven comprensibles por la confianza de la gente, una confianza que es el razonable atributo humano de una economía por lo general próspera. Al mismo tiempo que se dio rienda suelta a la ideología burguesa de la escasez con el efecto inevitable de la degradación de una cultura anterior, se buscó y encontró en la naturaleza el modelo ideal a seguir si el hombre, o al menos el trabajador, quería mejorar su infeliz destino, la hormiga, la industriosa hormiga. En esto la ideología puede haber sido tan errónea como en su concepción de los cazadores. Lo que sigue apareció en la publicación Ann Arbor News, enero 27, 1971, bajo el título Dos científicos afirman que las hormigas son un poco perezosas. Palm Springs, Calif. AP. Las hormigas no son todo lo que se ha dicho de ellas, dijeron los doctores George y Jeanette Wheeler. Este matrimonio de investigadores ha dedicado años al estudio de estos animalitos, héroes de cuentos y fábulas por su industriosidad. Donde quiera que vemos un hormiguero tenemos la impresión de una enorme cantidad de trabajo, pero no hay tal cosa, sino que el número de hormigas es elevado y todas se parecen entre sí, concluyeron los Wheeler. Cada hormiga en particular pasa una gran cantidad de tiempo haraganeando únicamente. Y, lo que es peor, las hormigas laboriosas, que son todas hembras, pasan una gran cantidad de tiempo acicalándose. Consideremos el traslado constante de los cazadores de una a otra zona. Este nomadismo, tomado a menudo por nosotros como un signo de cierto hostigamiento, es emprendido por ellos con no poca despreocupación. Los aborígenes de Victoria, según los relatos de Smith, son, por naturaleza, viajeros perezosos. No hay ningún motivo que los induzca a ir deprisa. Ya está avanzada la mañana cuando ellos comienzan el viaje y durante el camino se producen numerosas detenciones. 1878, Vol. 1, página 125, la cursiva es mía. El buen padre Biard en su relación de 1616, después de una brillante descripción de los alimentos que podían encontrarse cuando permaneció en tierra de la tribu Mi'kmaq, nunca tuvo Salomón su palacio mejor arreglado y provisto de alimentos, sigue adelante con el mismo tono. Para disfrutar esto a fondo, su parte, nuestros hombres de los bosques parten para sus diferentes destinos con tanta satisfacción como si se dirigieran a dar un paseo o a hacer una excursión. Les resulta fácil gracias a la destreza con que manejan sus muy apropiadas canoas. Se deslizan con tanta rapidez que, sin esfuerzo alguno, y siempre que haga buen tiempo, pueden hacer 30 o 40 leguas por día. Sin embargo, nosotros raras veces vemos a estos salvajes navegar a esa velocidad, ya que para ellos los días no son más que un pasatiempo. Nunca tienen prisa. Muy al contrario de nosotros que nunca podemos hacer nada sin apuro y sin inquietud. Biard, 1897, páginas 84-85. Sin lugar a dudas, los cazadores abandonan un poblado porque los recursos alimenticios de la zona se han agotado. Pero ver en este nomadismo una simple huida del hambre significa percibir solo la mitad de lo que ocurre, se deja a un lado la posibilidad de que las expectativas de la gente en cuanto a encontrar pastos más verdes en otra parte no suelen verse defraudadas. En consecuencia, sus errabundeos, más que ansiosos, revisten todas las características de una excursión al Támesis para los ingleses. Representa un problema más serio la frecuente y exasperada observación de una cierta falta de previsión entre los cazadores y los recolectores. Orientados siempre al presente, sin el más ligero pensamiento o cuidado acerca de lo que puede depararles el mañana, Spencer y Gillen, 1899, página 53, no parecen inclinados a economizar provisiones, y se muestran incapaces de dar una respuesta planificada al destino que los espera sin lugar a dudas. Enseguida adoptan una estudiada despreocupación que se expresa en dos inclinaciones económicas complementarias.
La primera es la prodigalidad, la propensión a comer de una vez toda la comida con que cuentan en el poblado, incluso en épocas objetivamente difíciles, como si, dice Lejeune de los Montagnais, las piezas que fueron a cazar hubieran estado encerradas en un corral. Basedow escribió acerca de los nativos australianos que su divisa podría expresarse en palabras diciendo que mientras haya abundancia hoy, no hay por qué preocuparse de mañana. De acuerdo con esto, los aborígenes se sienten inclinados a hacer un banquete, con sus vituallas, antes que una modesta comida ahora y otra más adelante. 1925, página 116. Lejeune incluso vio a sus Montagnais llevar esta extravagancia a extremos desastrosos. Y si los otros habían capturado algo, también hacían una fiesta al mismo tiempo. De ese modo, al salir de una fiesta se metía uno en otra y algunas veces, incluso, en una tercera y una cuarta. Yo les insistía en que no hacían bien de aquel modo, y que mejor sería que reservaran lo que derrochaban en fiestas para días venideros, lo cual les permitiría hacer frente al hambre en mejores condiciones. Se reían de mí. Mañana, decían, haremos otra fiesta con lo que capturemos. Sí, pero con gran frecuencia solo cazaban frío y viento. Lejeune, 1887, Paz. 281-283. Los escritores compasivos han tratado de racionalizar la aparente falta de practicidad. Quizá debido al hambre estas gentes hayan traspasado los límites de la razón, son capaces de alimentarse de un animal muerto porque pasaron mucho tiempo sin comida y saben que pueden verse de nuevo muy pronto en las mismas condiciones. Quizá al hacer un banquete con sus provisiones, un hombre están respondiendo a obligaciones sociales ineludibles, a imperativos importantes de distribución. La experiencia de Lejeune podría confirmar cualquiera de estas dos interpretaciones, pero también da lugar a una tercera. O más bien es que los Montagnais tienen su propia explicación. No se preocupan por lo que el mañana les pueda deparar, porque, por lo que a ellos les concierne, les traerá otra vez lo mismo, otro festín. No importa cuál sea el valor de las otras interpretaciones, esa confianza en sí mismos debe tomarse como un dato importante para la consideración de la supuesta prodigalidad de los cazadores. Lo que es más, debe tener alguna base objetiva, porque si los cazadores y los recolectores hubieran antepuesto la glotonería al buen sentido económico, no hubieran vivido para convertirse en los profetas de esta nueva religión. Hay una segunda inclinación complementaria que no es ni más ni menos que el lado negativo de la prodigalidad, el hecho de no guardar los excedentes de comida, de no formar una reserva. Al parecer, no puede decirse que para muchos cazadores y recolectores el almacenaje resulte imposible, ni puede afirmarse tampoco que estas gentes no tengan conciencia de la posibilidad. Comparece Woodburn, 1968, página 53. Es necesario investigar qué características de la situación son las que hacen imposible el intento. Gusinde ya se hizo esa pregunta, y, en lo que a los Yagan se refiere, encontró la respuesta en ese mismo optimismo justificado. El almacenaje sería algo superfluo. Porque a lo largo de todo el año y con una generosidad casi ilimitada, el mar pone toda clase de animales a disposición del hombre que caza y de la mujer que recolecta. Cualquier tormenta o accidente no podría privar a una familia de estas cosas más que por unos cuantos días. En general, nadie necesita contar con el peligro del hambre, y todos encuentran en abundancia y casi por todos lados lo que necesitan. ¿Para qué preocuparse entonces de la comida de mañana? Nuestros fueginos tienen muy firmemente arraigado el conocimiento de que no necesitan temer por el futuro y, por tanto, no acumulan provisiones. Año tras año pueden esperar el mañana libres de preocupaciones. Gusinde, 1961, Paz. 336-339. Puede que la explicación de Gusinde sea correcta, pero incompleta. Tal vez entre en juego un cálculo económico más complejo y sutil, aunque realizado por una aritmética social sumamente simple. Debe considerarse que las ventajas del almacenamiento de alimentos significarían también la reducción a un local cerrado de las excursiones de recolección.
Su tendencia incontrolable a disminuir la cantidad de cosas transportables, es primordial para los cazadores, constituye una condición básica de su producción y la causa principal de su movimiento. Es posible que la causa de que el almacenamiento no prospere sea esa contradicción entre fortuna y movilidad que trae aparejada. Pronto reduciría el campo de acción a una zona rebosante de provisiones comestibles naturales. Así, inmovilizado por los productos acumulados, el pueblo podría resultar perjudicado, ya que con un mínimo de trabajo de caza y recolección podrían encontrar en otro lugar donde la naturaleza haya realizado su propio almacenamiento alimentos en abundancia y mucho más variados que los hombres pueden llegar a reunir. Pero este cálculo tan sutil de todas maneras tal vez resultaría imposible desde el punto de vista simbólico. Confronte Secodere, 1968, podría reducirse a una operación binaria mucho más simple expresada en términos sociales tales como amor y odio. Como lo señala Richard Lee, 1969, página 75, la actividad técnicamente neutral de acumular o almacenar alimentos, desde el punto de vista moral, no es más que acaparamiento. El cazador eficiente que acumula provisiones lo logra al costo de su propia estima, a menos que la regale a costa de su esfuerzo, superfluo. Por lo que podemos colegir, cualquier intento de almacenar comida redundará solamente en una reducción de la productividad general de un grupo de cazadores, ya que los no previsores se contentarán con permanecer en el campamento alimentándose de lo que allí haya reunido otro más prudente. Es por eso que el almacenamiento de comestibles puede resultar factible desde el punto de vista técnico, pero es económicamente indeseable y socialmente imposible. Si la acumulación de comida sigue manteniendo sus límites entre los cazadores, su confianza económica, nacida de las circunstancias habituales en que todas las necesidades de la gente se ven fácilmente satisfechas, se transforma en una condición permanente y los mantiene alegres y risueños durante épocas que pondrían a prueba incluso a un jesuita preocupándolo de tal manera que tal como lo advierten los indios, podría llegar a enfermarse. Los he visto, en medio de dificultades y penurias, sufrir con alegría. Yo mismo me encontré entre ellos amenazado por grandes sufrimientos. Solían decirme, a veces estamos 2 días, tal vez 3, sin comer, por falta de alimentos. Ten confianza, Chiline, ten fortaleza de espíritu para soportar el sufrimiento y las dificultades, no te pongas triste porque si no te enfermarás. Míranos a nosotros que no dejamos de reír, aunque tengamos muy poco que comer. Lejeune, 1897, página 283, Comparece Needham, 1954, página 230. Página 46 de 339.